amigas y amigos, hemos tenido que hacer este programa especial porque hay mucha confusión con el TPS, con el DED, con los asilos. La gente tiene mucha angustia, parece que hay mucha especulación, mucho abuso. Entonces invitamos a un especialista, a Rafael Moros, a que aclare todas estas cosas. Eso fue lo que hizo en este programa. Y al que les guste este tipo de programa, no dejen de suscribirse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz. Este es un programa especialísimo por la gran confusión, expectativa y hasta angustia que hay, porque la gente no sabe cómo manejarse con eso del TPS, de la protección temporal para los venezolanos, que acaba de decretar el presidente Biden y el Congreso de los Estados Unidos. Entonces hemos tenido que llamar de urgencia a un especialista para que nos haga esas explicaciones sobre qué es el DED, el TPS, el asilo, cómo podemos beneficiarnos los venezolanos de eso. Bueno, 320.000 venezolanos se dice que están en esa situación. Vamos a conversar entonces con Rafael Moros. Él es un abogado venezolano, en Estados Unidos un paralegal certificado y tiene una oficina que se dedica a ese tipo de asesorías y orientaciones. Incluso él presta hasta consultas gratuitas para las orientaciones de la gente y después, bueno, si la gente se interesa en hacer un trabajo con él, muy bien, pero él comienza por una consulta gratuita a la gente. Bienvenida, Rafael Moro. Hola, mi amigo Alexis, luchador venezolano en todos los campos para lograr nuevamente tener la democracia y la libertad en nuestro país. Así es que, Alexis, bienvenido también tú nuevamente a esta escena. Sí, señor. Bueno, mira, una de las cosas que me faltó decir en la presentación tuya es que tú has sido un venezolano muy comprometido con el rescate de la democracia, has estado trabajando con todos nosotros desde hace muchos años, eras un hombre de mucha confianza para un amigo muy querido desaparecido por el COVID-19, Pedro Mena. O sea que eres una persona confiable, por eso te invitamos a ti a que le explicaras a la gente qué es lo que debe hacer. Primero yo te voy a pedir, Rafael, que nos expliques primero qué es el DED, después qué es el asilo y después qué es el TPS. Sí, esas tres servicios para los venezolanos y después vamos a ir discriminando, desgranando cada uno. Vamos a comenzar por el DED. El DED es un beneficio que lo decreta el presidente de los Estados Unidos sin necesidad de aprobación por las cámaras en el Congreso. Y fue lo último que hizo el presidente Trump. Un ejemplo de eso es lo que hizo el presidente Trump ya a su salida, de decretar un DED para los venezolanos. Es el diferir cualquier situación de deportación en que se encuentre un ciudadano extranjero, el cual necesita protección por las condiciones que puedan existir en su país de origen o en su país, en el país donde ha estado viviendo y que se han extremado las condiciones a tal punto de hacerlo invivible. Caso como el de Venezuela. Por eso el decreto ese DED es un beneficio que evita la deportación. ¿Por cuánto tiempo, Rafael? Este beneficio lo decretaron por 18 meses, sí, pero este es un beneficio que no te da permiso de trabajo, que no te da, simplemente evita la deportación. Ahora bien, la diferencia, esa es una de las diferencias con el TPS. El TPS, muchas personas estuvieron esperando para ver cuáles eran las condiciones y los criterios que manejaba inmigración con respecto al DED para poder aplicar a él y cuáles eran los requisitos y cuál era la forma o la planilla que debía, qué número tenía para poder aplicar. Mucha gente no lo hizo porque hubo la demora de inmigración para sacar el reglamento que pudiera regir esa materia del DED. Y Hoy en entonces, día ya está vigente, ya se puede aplicar, pero entonces a la carga vino detrás el otro beneficio, que era el TPS, que acaba de llegar. El TPS es parecido al DED, evita las deportaciones, protege al que está aquí, pero tiene otras características que lo hacen más beneficioso. Por ejemplo, con el TPS, al momento de aplicar, también se puede aplicar para el permiso de trabajo, para tener el Social Security, que son documentos muy importantes para manejarse en el día a día
y en el devenir económico y social de este país. Y también parece también que aporta la posibilidad de viajar. Ajá. Ambos documentos lo aportan, ¿no? En cuanto al asilo y el TPS, ya estoy pasando casi que para el asilo, pero el TPS permite que a quien se lo otorguen, a quien sea beneficiado por el que haya aplicado y haya cumplido los requisitos que exigen, se le pueda permitir salir, viajar del país fuera de los Estados Unidos mediante un permiso que hay que solicitar posteriormente que se llama Permit of Reentry en inglés. En español sería permiso de reentrar, el que deben enseñar cuando vayan a regresar al país. Bueno, esas son más o menos las características. Explícanos también un poquito qué es el asilo, cómo se hace antes de volver al TPS. Ok, en cuanto al asilo, el asilo ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a los tiempos para aplicar para el permiso de trabajo que conlleva. Antes eran 150 días y ahora son 180. El asilo es una figura jurídica que se estableció a través de las Naciones Unidas por el servicio que hay protegiendo a los derechos humanos cuando la gente en un país es perseguido o bien políticamente, cuando en su lugar de donde vive es perseguido, bien por criterios religiosos, por discriminación sexual, por violencia y por asuntos políticos. Ese es el asilo que tiene esas 4 variables. ¿Cómo hace uno para pedir asilo? La persona que pide asilo tiene que llegar al país, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tiene que estar aquí en el país, bien sea en la frontera, en un puerto de entrada, aeropuerto, puerto de entrada o en una oficina de inmigración en donde se encuentre que sea territorio americano. Ahí puede pedir el asilo. Por ejemplo, muchas veces las embajadas son territorios americanos y mucha gente ha llegado a pedir asilo en las embajadas. El asilo conlleva una serie de requisitos y de pasos que debe cumplirse en cada una de las facetas que él tiene. Por ejemplo, si es un asilo político, debe demostrar de que políticamente eres perseguido. Si es un asilo dicen que para pedir un asilo político tienes que demostrar que eres perseguido, que tu vida está en riesgo, que tienes riesgo de que te maltraten, de que te torturen y hasta que te maten. Eso es así, ¿no? Sí, porque eso lleva implícito lo que es el miedo, ¿no? El temor por perder la vida o por perder la libertad, porque no solamente la vida, sino a veces que te encierran en una cárcel sin juicios justos y sin una razón, te encierran. Y sujeto a maltratos, ¿no? Para torturarte. Entonces, todo eso implica la protección que se le brinda a través del acuerdo que se firmó por los derechos humanos por muchos países para poder otorgar los asilos y proteger. Y se dice que hay muchas solicitudes de asilo a los venezolanos, entonces que los asilos están como muy lentos. ¿Eso es verdad, Rafael? Bueno, sí es verdad, se ha puesto lenta la cosa y más se agravó desde hace un año. Precisamente ayer cumplimos un año de que fue decretada la pandemia mundial, ¿no? Y entramos en una crisis de parar la economía, parar el movimiento de la gente. Al pararse el movimiento de las personas, se para la economía. Y entonces entramos en esa crisis y eso llevó a que hubiese todavía más retraso, porque Inmigración antes tenía, por ejemplo, 10 oficiales revisando solicitudes de asilo que entraban de la Florida, ¿verdad? Y entonces, si entraban 100 solicitudes diarias, eran 10 para cada oficial, que revisaba 10, era más o menos el rating que llevaba de revisión. Entonces, por la pandemia, muchos los mandaron para sus casas, otros trabajaron apenas medio tiempo. Entonces, se imagina entrando todos los días 100 solicitudes, el retardo que podía haber al no haber el personal completo. Ahora, fíjate tú, Rafael, este programa te invitamos de emergencia, de urgencia, a hablar en este programa, porque hemos recibido información, el ingeniero Francisco Fernández Galán, Pedro Cabrera y yo, y algunos otros compañeros de Bienvenidos Venezolanos TV, hemos recibido información de que hay mucho abuso y especulación con el asunto del TPS, que para llenar la planilla, al parecer le están pidiendo hasta $2,000 a la persona para llenar una planilla. Parece que hay un aprovechamiento indebido. ¿Qué debe hacer la gente para que no abusen de ella en este asunto del TPS?
Realmente los honorarios de los abogados están tasados por ellos dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan que hacer de los abogados que ejercen la inmigración. Y el cálculo de ellos por horas de trabajo, tú sabes que eso está desde los $300 hacia arriba. Ellos calculan que si en un caso específico, por ejemplo, van a pasar 3 o 4 horas, de ahí viene el monto más o menos que establecen. Si es a 300 la hora y van a pasar 4 horas preparando un caso, más o menos un abogado te cobra 1,200. Ya de ahí para arriba están especulando, porque más o menos ese es el tiempo específico que uno gasta. Pero llenar una planilla para el TPS se puede tomar más de 1 hora. No, pero acuérdate que el tiempo lo calculan desde el momento en que tú llamas y empiezan a una consulta, empiezan a calcular esos tiempos. Cuando le cobran a uno, ya ellos han precalculado el tiempo que han estado contigo hablando, que han estado preparando, luego llevando los documentos a traducir, si no se los traen traducidos. Hay muchas cosas que están involucradas en cuanto al el valor del precio del trabajo de quienes ejercen esa profesión de abogado en inmigración. Y no solamente de inmigración en otros casos. Después están los paralegales certificados, por ejemplo, como en el caso mío, que cobramos un poco más abajo los honorarios de los abogados, porque son trámites legales que podemos hacer. No estamos permitidos para hacerlos. ¿Y cuál es el rango más o menos generalmente del costo de 1 hora de trabajo de los paralegales? Y generalmente la especulación viene no tanto en la parte de los abogados, sino en la parte de los paralegales. Hay también algunos paralegales que no son certificados y entonces ahí aumentan las cosas del aumento del precio, ¿no? Del valor. ¿Y legalmente cuánto deben cobrar los paralegales por la hora? Sí, los paralegales más o menos está establecido entre de $75 en adelante, ¿no? El monto más o menos de los trabajos de paralegales. Eso es lo que más o menos está. Eso es bien bueno que la gente se entere de eso, porque realmente nosotros estamos muy preocupados, porque nuestra pobre gente anda trabajando, sobreviviendo, haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir, y realmente que da rabia que los especulen, que los maltraten, que abusen de ellos, pues. Sí. Ahora fíjate tú, ¿qué documento, Rafael, debe tener, se perdió la imagen otra vez, qué documentos debe tener un ciudadano que esté aplicando para el TPS? Bueno, ya te respondo. Para concluir con respecto a lo de los precios, estos emolumentos no es que estén establecidos en ninguna ley, ¿no? Al respecto, sino que en la práctica y el movimiento económico han hecho que se hagan ajustes con respecto al precio, pero más o menos eso es lo que se tabula, ¿verdad? Uno en cualquier, porque acuérdate que quien llena a la ligereza y sin estudiar un caso comete muchos errores y los errores precisamente no los paga quien está cometiendo el error al llenar un documento de eso, sino el cliente, la persona interesada que le devuelven sus documentos, que perdió el tiempo, le pasó el tiempo por esa pérdida, que muchos errores conllevan a eso y pérdida de dinero. Entonces, más o menos ese cálculo es lo que hay que hacer. Yo estimo que de ese monto tan exorbitante, cobrar $2,000, eso es algo loco, ¿no? Algo loco. Nadie, empezando que la comunidad venezolana, como tú lo dices, es una comunidad que viene muy sufrida. Casi el 90% ha llegado con una mano adelante y la otra atrás, luchando. Sí. Muchos han dormido en sus propios carros debajo de un puente. Así es. Eso es bueno que se sepa. Dado la mano y dado la ayuda de nuestras organizaciones como ya tú sabes, Venezuela Tricolor, Comité para el Rescate de la Democracia, IVAC, Moveré, tantas organizaciones que se han movido aquí para ayudar a los inmigrantes. Mira, entonces cuéntame un ratito, en estos 3 minutos que nos quedan, Rafael, cuéntame qué documentos, si yo quisiera aplicar el TPS, qué documentos debo presentar. Bueno, ahora otra cosita, el TPS se puede presentar aún habiéndose presentado una solicitud de asilo, porque el TPS no es excluyente, ellos pueden correr ya, pero antes de hablar de eso, porque yo te iba a hacer esa pregunta. Ya, ok. La relación entre el TPS y el asilo, si vale la pena cambiarse, pero ahorita me interesa que la gente sepa con qué documentos debe presentarse. Ok, entonces apoyar la planilla de...
Los documentos son muy sencillos porque como es un trámite sencillo ante inmigración, porque es algo que es una protección temporal apenas de 18 meses que han dado. Entonces, los documentos son muy fáciles. Es probar la nacionalidad venezolana o que por lo menos si es de otra nacionalidad que haya vivido en Venezuela por lo menos en el último año de la tragedia venezolana. Por eso colombianos que han vivido en Venezuela pueden aplicar para este TPS venezolano. Entonces, una es demostrar eso, esa condición, no ser venezolano o extranjero que vivió en Venezuela, hijo de italiano, lo que sea, europeo, colombianos, suramericanos, centroamericanos que hayan vivido en Venezuela este último año de la tragedia que vive el país. El segundo documento es demostrar que entraron aquí al país, bien sea legalmente o aún ilegalmente, pero que tengan una entrada registrada por inmigración, ¿no? Bien sea un parole porque entraron por la frontera con México y lo puedan tener. La tercera situación es que ellos necesitan que haya estado presente con presencia física en los Estados Unidos hasta el 8 de marzo, que era fue el tiempo al día. Porque llegó después del 8 de marzo ya no entra en ese beneficio. El 8 de marzo lamentablemente ya no puede entrar en eso porque no le es permitido. Ahora, Rafael, ahora sí, TPS y asilo, ¿qué es preferible? ¿Los que están pidiendo asilo se pueden pasar para el TPS y al revés? ¿O cómo recomiendas tú que se manejen allí? Son figuras que no se excluyen la una de la otra y pueden avanzar paralelamente y unilateralmente por su propio camino. El hecho de que yo tenga una solicitud de asilo y aplique ahora para el TPS, porque como te digo, no son excluyentes, lo puedo hacer. No es Pero si yo pido, fíjate tú, perdóname la interrupción. Si yo pido, estoy pidiendo asilo y aplico al TPS y no me dan el asilo sino después de los 18 meses, si no me han dado el asilo en esos 18 meses, ¿cómo quedo yo una vez que el TPS cumpla su función de protección? Bueno, aparentemente todo demuestra que esta protección va a ser renovada en esos 18 meses, porque generalmente pasa eso, porque aun cuando cambien las condiciones sociales, económicas y hasta políticas, que la recuperación de un país no es tan desplazado como quedó Venezuela, como ha quedado Venezuela, no es de un día para otro. Entonces, si siguen existiendo esas condiciones, ellos renuevan automáticamente el TPS. ¿Qué es lo que ocurre con lo del asilo y el TPS? Yo, por ejemplo, si tengo una solicitud de asilo y me hacen la entrevista y me niegan el asilo, me mandan a una corte y en la corte me niegan el asilo, me voy a la apelación y en la apelación me niegan el asilo, me ponen en una orden de deportación. Y si yo tengo una carta debajo de la manga, como el TPS, donde me he registrado, evito que sea deportado del país. Y puedo seguir teniendo mi permiso de trabajo, porque cuando te niegan el asilo, el permiso de trabajo que habías tramitado con el asilo expira también, ¿verdad? Entonces, ya con el TPS vuelvo a tener mi permiso de trabajo, puedo tener mi permiso de trabajo. Bueno, hermano querido, caramba, qué bueno que nos hayas hecho esas aclaratorias porque había mucha confusión y nosotros estábamos muy preocupados por todas las llamadas que hemos recibido acerca de la necesidad que tiene la gente de que le expliquen bien todo lo que es el DED, el TPS y el asilo. Muchísimas gracias pues a Rafael Moros. Rapidito. Dímelo, por favor. Quien tiene asilo y ya ha solicitado el permiso de trabajo, cuando aplica para el TPS, que no se deje engañar diciéndole que tiene que pagar otra vez $410 para solicitar permiso de trabajo con el TPS. No lo necesita pagar, solamente tendría que pagar lo de las huellas, los $85 para el TPS y los 50 de la planilla. Esos son emolumentos que hay que pagarle a inmigración. Perfecto. Y al abogado, bueno, más o menos unos $300 por hora y al paralegal más o menos unos $75 por hora. Esa es la idea, ¿no? Sí, exacto. Más o menos, por ejemplo, lo que están cobrando los paralegal por ahí están de $500 para abajo. Todo depende de cómo se manejan las situaciones. Danos, Rafael, rápidamente un teléfono al cual la gente te pueda llamar en el caso de que necesiten hacerte una consulta. 786-426-0379. 786-426-0379. Una última pregunta que hace aquí. ¿Las personas pueden llenar solos el TPS sin ayuda de abogados o paralegales?
Sí, el problema con llenarlo solo es que se pueden cometer errores cuando no se tiene el conocimiento suficiente para eso y entonces vienen los retardos y vienen las pérdidas. Es mejor hacerlo con alguien que sepa, que esté probado en hacer los documentos de inmigración y que tengan éxito, para que tengan éxito. Bueno, hermano, gracias, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy agradecidos contigo por todas estas orientaciones. Y bueno, que Dios y la Virgen del Valle te guarden, Rafael. Y vamos a seguir luchando por el respeto de la democracia en Venezuela, hermano querido. Un abrazo para ti, un abrazo para Pedro y saludos a toda la audiencia que te sigue con mucho cariño y están pendientes de todo lo que aquí se trata. Porque Muchísimas gracias. Muy importantes. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado.